Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos encontrar una cantidad de ilustraciones o de representaciones para explicar la cruz y ayudarnos a entender su significado. Hoy quiero mencionar 4 de ellos. En primer lugar, por medio de la cruz, Jesús se convirtió en nuestro sacrificio por el pecado. Antes de Jesús, Dios aceptaba el sacrificio de un animal como ofrenda por el pecado. Pero esto ya no es necesario, porque a través de su muerte en la cruz, Cristo se convirtió en el sacrificio final y definitivo por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 26 dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Debido a su muerte por nosotros, ya no debemos tener el castigo del pecado. En segundo lugar, en la cruz, Jesús fue nuestro sustituto. La justicia de Dios siempre exige el castigo por el pecado. De no ser así, no habría bien y tampoco habría mal. Y el Señor entonces no sería justo. Pero en vez de nosotros soportar la condenación que merecemos, Cristo cargó sobre sí nuestra culpa y cargó nuestro castigo. Él mismo se dio por nosotros. Merecemos morir por nuestros pecados. Pero Jesús, quien no tuvo pecado, los echó sobre sí. Cuando nuestro pecado y nuestra culpa cayó sobre Él, voluntariamente soportó por nosotros el juicio y soportó la ira de Dios. Dios juzgó nuestros pecados al echar sobre sí mismo nuestro juicio. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En tercer lugar, por medio de la cruz, Jesús fue nuestro Redentor. Jesús pagó el rescate para librarnos de nuestra cautividad al pecado. Y el precio que dio fue su propia sangre. La Biblia dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante su muerte, Él nos liberó del dominio del pecado y nos introdujo en la familia de Dios. Y en cuarto lugar, en la cruz, Jesús fue nuestro conquistador. Nunca dude del poder de Satanás o de la fuerza con que nos agarra el pecado. Pero Cristo derrotó a Satanás, derrotó al pecado por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Satanás había hecho lo peor, y durante esas horas siniestras de Jesús en la cruz del Calvario, parecía que el impostor había ganado. Pero no fue así. Cristo con su resurrección rompió las cadenas de la muerte. Y a partir de ese instante, Satanás fue un enemigo derrotado. Mientras Jesús colgaba en la cruz, se llevaba a cabo una batalla en los cielos. Y al final, Cristo triunfó sobre todas las fuerzas del diablo, de la muerte y del infierno. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla final aún no se había librado, pero el resultado estaba asegurado. Satanás había sido derrotado y Cristo es el vencedor. Señor Jesús, con tu sacrificio en la cruz, me diste la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte y ante todo, sobre toda fuerza del enemigo que se levanta en procura de evitar mi crecimiento espiritual. Tu muerte y resurrección es el más grande acontecimiento de la historia, porque quitaste la barrera que nos separaba del Padre, y por tu obra redentora puedo entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de nuestro amado Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.